Hoy no hablaremos de batallas con espada, sino de una batalla más difícil, la de la justicia contra el olvido. Para entender quiénes somos hoy en América y en España, viajaremos a una noche fría, la del 24 de junio de 1600, en un pueblo llamado Fitero. En Navarra, un bebé fue abandonado en las aguas del río Alhama. Era un hijo del pecado, un hijo que la nobleza de la época quiso ocultar. Pero el destino tiene sus propias leyes. Ese niño, rescatado por un pastor y más tarde reconocido por su padre, el marqués de Ariza, se llamaba Juan de Palafox y Mendoza. Juan aprendió desde la cuna que la vida puede ser cruel con los más pequeños, y esa lección, grabada en su alma de pastor, sería el motor que cambiaría el destino de un continente entero. Pero antes de cruzar el mar, debemos entender cómo se gobernaba aquel mundo. El Imperio Español era una maquinaria de relojería. En la cima estaba el rey Felipe IV, pero él no podía estar en todas partes. Para eso existía el Consejo Real y Supremo de las Indias en Madrid, donde el joven Palafox trabajó como fiscal. Allí se daban cuenta de algo terrible en América. El poder se estaba corrompiendo. En la iglesia de aquel tiempo había dos familias que no siempre se llevaban bien. En uno, el clero regular eran las órdenes, como los jesuitas o los dominicos. Vivían en sus conventos, tenían sus propias reglas y habían llegado primero a evangelizar. Eran muy poderosos, ricos y a veces sentían que no debían obedecer a nadie más que a su propia orden. 2. El clero secular eran los sacerdotes de las parroquias y los obispos. Ellos dependían directamente del Papa y del Rey, a través del patronato real. Palafox fue enviado a México en 1640, con una misión casi imposible, a poner orden en esa casa dividida. El 10 de junio de 1640, Palafox pisa Veracruz. El rey, que confiaba ciegamente en él, le entregó 3 poderes que rara vez se veían juntos. Primero, fue nombrado obispo de la diócesis de Tlaxcala, con sede en La Joya, de la Corona Puebla de Los Ángeles. Segundo, era el visitador general, una especie de auditor real enviado para vigilar que los funcionarios no robaran. Y tercero, en un giro dramático, en 1642, tras la caída del duque de Villena, por sospechas de conspiración con Portugal, Palafox es nombrado virrey de la Nueva España. Imagina la carga sobre sus hombros. Tenía que cuidar las almas como obispo y administrar el dinero y la ley como virrey. Pero él no quería el poder para sí mismo. Palafox miró a su alrededor, vio las calles de Puebla, vio los ojos de los indígenas que trabajaban la tierra, y recordó aquel río en Navarra, donde fue abandonado. Supo que su misión era ser el padre que ellos no tenían. Enfrentarse a los poderosos tiene un alto precio. Debemos entender que el conflicto que estalló en 1647 no fue una simple pelea entre hombres, sino un choque sistémico. Palafox, en su rol de obispo, intentó ejercer lo que se conocía como la jurisdicción ordinaria para comprenderlo a las órdenes religiosas, especialmente la Compañía de Jesús. Gozaban de una autonomía casi total gracias a privilegios papales. Palafox, amparado en las resoluciones del Concilio de Trento, exigió que los jesuitas presentaran sus licencias para confiscar y predicar, y lo más polémico, que pagaran el diezmo sobre las vastas propiedades que habían adquirido. No era una cuestión de fe, era una cuestión de gobernanza económica. Si las mejores tierras del virreinato no tributaban, el sostenimiento de los hospitales, las parroquias y las obras públicas colapsaba. A pesar de la tormenta política, Palafox entendía que el poder sin cultura es tiranía. El 5 de septiembre de 1646, dictó el acta de fundación de la que hoy conocemos como Biblioteca Palafoxiana. Donó su colección personal de 5.000 volúmenes, traídos desde Europa en un esfuerzo logístico titánico. Pero el dato histórico relevante es su reglamento. Palafox estipuló que la biblioteca debía estar abierta a todo aquel que supiera leer. En una sociedad de etnias, religiones y jerarquías rígidas, esto fue un acto de democratización del conocimiento
sin precedentes en el Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, aceleró las obras de la Catedral de Puebla, que logró consagrar el 18 de abril de 1649. Para Palafox, la belleza arquitectónica y el rigor intelectual eran las herramientas para elevar la dignidad del habitante americano, a quien defendió apasionadamente en su tratado Virtudes del Indio. La estructura de poder reaccionó. Los jesuitas y sus aliados en la corte española lograron que el rey Felipe IV llamara a Palafox de regreso a la península en 1649. A muchos vieron esto como una derrota, pero en la historia, las derrotas políticas suelen ser victorias morales a largo plazo. Palafox fue destinado a la pequeña diócesis de El Burgo de Osma, en Soria. Allí, lejos del brillo del virreinato, pasó sus últimos 10 años. Falleció el 1 de octubre de 1659. A lo fascinante es que, al morir, sus posesiones eran mínimas. Lo había entregado todo a las obras de caridad y a la educación. Fue un hombre que vivió en la cúspide del sistema virreinal, pero nunca se dejó corromper por el Anjuan. Palafox y Mendoza nos deja una lección exigente. Nos enseña que el sistema virreinal no fue solo un periodo de sombras, sino un laboratorio de humanidad donde se luchó por la justicia mucho antes de nuestras repúblicas modernas. A ti, que nos escuchas desde cualquier rincón de Iberoamérica o el mundo, no permitas que te cuenten una historia de puro odio o de nostalgia vacía. Somos herederos de hombres disruptivos que, como Palafox, supieron que la educación y la ley son las únicas armas capaces de reconciliar a un pueblo. Él fue un puente entre el Mediterráneo y América, demostrando que nuestra cultura es una síntesis poderosa. Tu historia, al igual que la de nuestro continente, no está escrita en piedra por el pasado. Está esperando a que tomes la luz de estos referentes y construyas algo nuevo. El futuro de nuestra tierra no depende de lo que nos hicieron, sino de lo que nosotros, reconociendo nuestra grandeza y nuestros errores, decidamos ser hoy.